Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a compartir la enseñanza de este domingo. Estemos orando por el pastor que se ha sentido mal de salud. Ahí he compartido por el WhatsApp los que tienen el número de él. Les ha compartido ahí que ha estado batallando un poquito con problemas de riñón. Estén orando por su salud para que el Señor le permita estar mejor. Él le tocaba enseñar el día de hoy, compartir la palabra del Señor, pero por motivos de salud no va a poder hacerlo. Voy a hacerlo yo en esta ocasión. Y voy a entonar un canto, el canto de Amor tan Grande, y después vamos a tener el tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor, y que el Señor hable en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, y que el Señor esté trabajando en nuestra vida, hermano. Vamos a entonar ese canto de Amor tan Grande. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, tú nos has dado, Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Ahí está, hermanos, sigamos cantando a nuestro Dios. Estemos alabando a nuestro Dios en casa. Es importante la alabanza a nuestro Dios, que lo podamos hacer en casa, con la familia, juntos. Vamos a tener tiempo de compartir la palabra del Señor. En esta ocasión lo estoy haciendo no desde, regularmente lo hago de casa o del templo. Estoy en casa de un familiar por los problemas de salud del pastor, para que estén orando por él. Voy a grabar yo la enseñanza del día de hoy, y voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ver un poco lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, hermanos, y es interesante lo que sucede aquí, porque la iglesia de Éfeso estaba buscando al Señor. La iglesia de Éfeso estaba escuchando la palabra del Señor y estaban haciendo las cosas bien. Estaban compartiendo la palabra de Dios, estaba Dios siendo manifestado en sus vidas. Pero vamos a verlo en contraste con algo que sucede y que está sucediendo en esos tiempos en la vida del cristiano, en el cristianismo, podemos llamarlo así, de la generación del coronavirus. El cristianismo que estamos viviendo en ese tiempo
ha sido un cristianismo decadente donde como no nos hemos reunido en el templo, como no hemos tenido un lugar donde tener compañerismo juntos, donde no estamos teniendo comunión personalmente, físicamente, frente a frente, cara a cara con otros cristianos, el cristianismo de muchos ha ido menguando, la vida espiritual de muchos ha ido decayendo. El no estar en el templo a muchos ha afectado su vida espiritual, algo que no debería de ocurrir, porque como lo vamos a ver, lo que estaba sucediendo con los efesios, que los hermanos de Éfeso estaban creciendo en el Señor y Pablo les escribe en esta carta que escribe a ellos y a partir del versículo 15 al versículo 23 que vamos a analizar en un momento más, les explica cómo Pablo lo recuerda en oración y cómo ora por ellos para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento, para que el Señor les ayude a comprender lo que el Señor quiere enseñarles y que ellos lo puedan aplicar en su vida y puedan crecer. Algo que está haciendo mucha falta en nuestras iglesias, hermanos, hoy en día. Algo que está mermando, que está minando nuestras iglesias, porque los cristianos están dejando de escuchar la voz de Dios, han dejado de tener sabiduría, entendiendo la palabra de Dios, y muchos se están enfriando, muchos se están alejando del Señor, y lo podemos ver en esos tiempos en el cristianismo, hermanos, lo podemos ver en la vida de los cristianos en este tiempo, que hemos dejado de ser fieles al Señor en estar en oración, hemos dejado de ser fieles al Señor, de tener tiempos de alabanza en casa, con la familia, tener un devocional con la familia, tener un tiempo de crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a verlo, voy a pedirles que pongan un separadorcito en su Biblia ahí, todavía no vamos a leer esta porción de la Escritura, pero quiero que pongamos un separadorcito en la Biblia ahí, en Efesios capítulo 1, versículo 15, y quiero que me acompañe a algo que estaba viendo interesante en una enseñanza de un hermano acerca del Salmo 73 que hemos analizado antes de Coré, que escribe, perdón, de Asaf, que escribe este salmo. Asaf, de los hijos de Coré, que escribe este salmo. Asaf, un hombre entregado al Señor, un hombre importante de la tribu de Leví, un hombre que, si bien es interesante lo que escribe en este salmo, y es algo parecido a lo que estamos viviendo en el cristianismo en estos tiempos, y quiere que me acompañe ahí a Salmo 73, 7.3, y que ponga mucha atención a lo que Asaf escribe en este salmo. Dice de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en el versículo 2 comienza a hablar acerca de esto. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y entendemos que Asaf no se está refiriendo en esta porción de la Escritura que andaba por ahí descalzo en el piso de su casa y había jabón, o acababan de trapear y casi se cae, o se resbaló y casi se da un sentón. Asaf no se está refiriendo en esta porción de la Escritura, hermanos, a ese tipo de resbalón. Entendemos en nuestro hablar mexicano que está hablando figurativamente. Él dice, y casi me resbalo, casi caigo. Y dice en esta porción, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y dice por qué en los siguientes versículos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Qué interesante, hermanos, lo que Asaf nos está describiendo en este Salmo 73, donde le dice al Señor, Señor, casi caigo en la manera de vivir de los impíos, de aquellos que no te conocen, porque estaba analizando la vida de ellos y vi que no sufren, vi que yo que tengo al Señor en mi corazón, yo que estoy tratando de buscar al Señor, estoy pasando por problemas en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de confinamiento, en ese tiempo de prueba, estoy pasándola difícil, y aquel que no busca a Dios parece que no está sufriendo. Tienen su trabajo, tienen buena paga, no tienen que batallar, y yo que estoy buscando al Señor, que estoy buscando el ser fiel, estoy batallando. Fíjense lo que dice Asaf. Porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hermanos, Asaf está viendo la vida de los que no tienen a Cristo en su vida. Asaf está viendo la prosperidad de ellos y le está dando envidia. Está pensando en su mente, ojalá y pudiera yo tener lo que tienen ellos. Y Asaf dice, estuve a punto de resbalarme, estuve a punto de caer por la envidia que tuve de ellos, de la manera que tienen ellos de vivir, que no se preocupan. Por un momento quisiera no ser cristiano y no haber conocido del Señor y no tener preocupación por tener que quedar bien con Dios. Es lo que Asaf está diciendo en esta porción de la Escritura. Asaf está diciendo, tengo envidia de aquel que prospera y no busca a Dios. Hermanos, es triste la situación que estamos viviendo en este tiempo y ver que muchos cristianos están cayendo en la ideología que Asaf está demostrando en esta porción de la Escritura, en lo que Asaf está plasmando en esta idea, en esta porción de la Escritura. Y Asaf está diciendo, estuve a punto de deslizarme, a punto de caer, porque por un momento quise ser como ellos. No sufren, no tienen problemas, parece que les da igual. No tienen pesar por quedar bien con alguien, simplemente viven la vida, como dicen las generaciones, vive la vida, pues la vida se vive una sola vez, disfruta, no importa si dañas a otros, mientras tú disfrutes no hay problema. Hermanos, hay que tener cuidado con todo esto, y el cristianismo de este tiempo está cayendo en esta ideología. Muchos se están alejando del Señor, muchos ya no están estudiando su Biblia y están dándose cuenta y viendo lo mismo que Asaf vio. Parece que si no leo mi Biblia y no escucho la palabra del Señor, parece que si no honro a Dios con mi vida, parece que si no honro a Dios con quien soy, parece que no pasa nada. Parece que me va bien. Me parece que si soy como las demás personas que no buscan a Dios y en este tiempo de cuarentena, pues nadie me ve, nadie se da cuenta que yo no leo mi Biblia, nadie se da cuenta que yo no oro al Señor, nadie se da cuenta que yo no me estoy llenando de la palabra del Señor, que no le alabo, que no estoy honrándole en mi trabajo, que no estoy honrándole con mi vida, con mi hablar, con mi testimonio. Nadie me está viendo, pues ahorita no se reúne la iglesia y muchos no están yendo a trabajar y en casa, ¿quién me ve? Hermanos, es triste ver que esta idea, esto que a Asaf le sucedió, está pasando en muchos cristianos en ese tiempo. Es triste ver que muchos de los cristianos de ese tiempo están pasando por este mismo problema. Están viendo que la prosperidad de otros que no tienen al Señor les va mejor aún cuando ellos están buscando ser fieles a Dios. Pero qué interesante lo que viene después. Dice el versículo 13, ponga mucha atención. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y fíjese lo que está produciendo, hermanos, el pensamiento de Asaf en su vida, en este versículo 13. Ponga mucha atención, porque Asaf está diciendo que todo lo que ha hecho por el Señor ha sido en vano. Que todo el tiempo que él ha sido fiel al Señor, que todo el tiempo que él ha estado en la iglesia, o que ha leído su Biblia, o que ha invertido para con el Señor, ya sea sus ofrendas, ya sea su tiempo, ya sea su dedicación al Señor, ya sea el dedicarse a alabar al Señor, el estar en el templo, Asaf piensa que ha sido en vano. Y ponga mucha atención en esto, porque la porción de la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Fíjese qué contraste en esto, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. No es en vano. Hermanos, las ideas que Asaf está teniendo acerca de su trabajo en el Señor y del tiempo que él ha invertido y lo que él ha intentado guardarse para el Señor,
En este versículo Asaf está diciendo que ha sido en vano. Y fíjese, ponga mucha atención, lo vuelvo a leer. Versículo 13. Salmo 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Y fíjese cómo Asaf está refiriendo acerca de la manera que él ha tratado de guardarse para el Señor y de la santidad de él tener, lo ha visto como un azote, como una carga. Y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, dice el versículo 15, hablaré con él como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjese todo lo que llegó a ver en la mente de Asaf, hermanos. Asaf no lo llegó a hacer, pero todas estas ideas quedaron en su mente. Y tristemente, hermanos, es lo que está pasando en la mente de muchos cristianos en este tiempo. Muchos cristianos se están alejando del Señor y hay que tener cuidado, hermanos, que esto nos pueda servir de una advertencia de la palabra de Dios, del Señor, de que si yo comienzo a enfriarme, comienzo a alejarme poco a poco del Señor. Por eso la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Y el que nosotros vayamos alejándonos poco a poco de la palabra del Señor, poco a poco de alabarle, poco a poco de leerla, de estudiarla, de escuchar enseñanzas de su palabra. Ahorita es el tiempo de poder escuchar la palabra del Señor, hermanos. No solamente de nuestra iglesia compartimos enseñanzas. Usted puede ver hoy domingo en su Facebook y buscar amigos de otras congregaciones y va a ver que hay muchísimas enseñanzas y puede encontrar muchas enseñanzas sanas de la palabra del Señor, de buena doctrina. Hay muchísimas enseñanzas que podemos encontrar y yo he escuchado de varios hermanos que aprovechan y dicen, hermanos, estamos escuchando las enseñanzas de la iglesia, pero también estamos escuchando enseñanzas de otros hermanos que han sido de mucha bendición y eso nos da mucho gusto, hermanos, el ver que hay hermanos que permanecen fieles. Pero es triste saber que muchos también está pasando estas ideas por su mente. Se están alejando poco a poco del Señor. De muchos se ha perdido el contacto con ellos porque se están enfriando poco a poco, hermanos. Estemos orando por nuestra iglesia, estemos orando por los cristianos de esos tiempos. Esto que Dios está permitiendo no solamente está afectando la economía, no solamente está afectando los bolsillos de muchas personas y el trabajo de muchas personas o la estabilidad de muchas personas, la manera de vivir de muchos, sino que también está afectando la vida espiritual de muchos cristianos que están teniendo en su mente esta idea de Asaf, que sus pies están a punto de deslizarse. Hermanos, si usted está en esta condición, en este momento de su vida y está pensando que está a punto de resbalarse y tiene estas ideas en su mente de que a lo mejor no pasa nada si no escucho la palabra del Señor, no pasa nada si dejo de llenarme de la palabra del Señor y está escuchando esto, hermano, sepa que el Señor le está diciendo y le está trayendo esa advertencia de tener mucho cuidado, porque Asaf llegó a pensar que fue en vano todo el tiempo que él había invertido en buscar al Señor, que había llegado a ser una carga para él. Cuando Pablo, cuando escribe la iglesia de Corinto, les dice, hermanos míos amados, estad firmes, que es completamente contrario a lo que Asaf está pensando aquí. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre. Y dice Pablo, sabiendo, que no se olvide, recuerde, sabiendo que el trabajo que usted está invirtiendo en el Señor, el tiempo que usted está invirtiendo en leer la Biblia, en escuchar la palabra del Señor, en sentarse con sus hijos, en sentarse con su esposa, en sentarse con su familia, con un amigo, a decirle, vente, vamos a escucharme este mensaje de la palabra del Señor, el abrir su Biblia ahí, dice Pablo, sepa que ese trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con las ideas que pueden llegar a nuestra mente, porque esas ideas no vienen del Señor. Asaf está escribiendo eso aquí, y Asaf termina diciendo, al final me di cuenta cuál es el resultado de ellos y la bendición que tengo yo. Y véalo usted, hermano. Asaf dice allí al final, versículo 22, y fíjese cómo se expresa de él mismo. Tan torpe era yo.
Y nótese la palabra tan torpe. Asaf está diciendo que al borde de la locura, tan torpe, eran mis pensamientos, eran mis ideas, que no podía entender la bendición que tengo yo, que no tienen ellos. La promesa en el Señor que tengo yo, que el Señor ha prometido que nada me va a hacer falta. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. El Señor ha dicho que todo lo que necesitemos lo pidamos y Él nos lo va a dar. El Señor ha dicho que Él siempre está con su mano estirada y nos dice, no temas, yo te ayudo. Que nuestro Dios nos dice, yo soy tu Dios que te sustento. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos olvidamos que el Señor siempre ha dicho que allí está Él para ayudarnos, para socorrernos. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, qué hermosas promesas tenemos en el Señor, pero a veces por ideas que vienen a nuestra mente, por ideas que escuchamos por ahí, estamos comenzando a pensar como Asaf, que es en vano todo lo que estamos invirtiendo en el Señor. Y muchos jóvenes, muchos cristianos de años se han ido enfriando y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Quiero que me acompañe ahí a Efesios, donde vimos al principio, estableciendo el problema que podemos llegar a tener, porque si usted está teniendo y está en el Espíritu Santo le está mostrando que hay algo que debe de cambiar, ponga mucha atención, hermanos, ponga mucha atención, porque el Señor está tratando de hablar a su vida. Efesios capítulo 1, versículo 15, ponga mucha atención a lo que Pablo escribe a esta iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, fíjese lo que Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Era tanta la bendición o lo que estaba haciendo esta iglesia en el Señor que hasta oídos de Pablo llegó. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Pongan mucha atención. El propósito de las oraciones de Pablo al escuchar la fe y el amor que están poniendo ellos en el servicio al Señor. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, esto es lo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor. Señor, dame sabiduría para poder crecer. Señor, dame entendimiento, ayúdame a comprender lo que tú quieres enseñar para mi vida. Lo que en este tiempo de confinamiento, que en este tiempo de tribulación, en este tiempo de prueba, para muchos ha sido muy difícil. Dígale al Señor, Señor, dame sabiduría para entender qué es lo que tú quieres enseñarme. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú me quieres enseñar con todo esto que estoy viviendo. ¿Cómo me puedes ayudar a crecer? Y dice en esta porción de la Escritura, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Qué precioso, hermano. Qué precioso que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, Señor, muéstrame, alumbra mis ojos, dame entendimiento, Señor, dame sabiduría. Estas tres cosas que Pablo está orando y pidiendo para la iglesia de Éfeso, para los hermanos que están buscando el ser fieles a Dios. Ore a Dios en este día, hermanos, junto con su familia, y dígale, Señor, danos sabiduría como familia para no alejarnos de ti, para entender qué es lo que tú nos quieres enseñar. Danos entendimiento para conocer qué es lo que quieres tú, para entenderte, Señor, dice en esta porción. Y alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestros ojos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y hace un momento lo estábamos explicando, lo que dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Dios. Qué hermosa esperanza
Qué hermosa bendición de Dios. Yo estoy ahí para ti. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde hoy y para siempre. Cuando tú le buscas al Señor, cuando dices, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando nosotros estamos buscando socorro del Señor en todo tiempo, no solamente cuando estamos pasando momentos difíciles. Isaías 51:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, tenemos tantas promesas del Señor. Dijo el salmista David, joven fui y he envejecido, y nunca he visto un justo que mendigue pan, ni su descendencia que padezca de hambre. Hermanos, el Señor es fiel. El Señor nunca retarda sus promesas. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, dice la porción de la Escritura. Confiemos en las promesas y en la herencia y las preciosas promesas que tenemos en Él. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos que somos nosotros? Y la palabra santos, qué preciosa palabra que utiliza Pablo aquí, porque santos quiere decir apartados para el Señor. Apartados para Él. Y usted y yo hemos sido apartados para el Señor y aún tenemos muchísimas promesas que el Señor tiene para usted y para mí. Pero cuando usted y yo, como Asaf, estamos teniendo ideas en nuestra mente de que está siendo en vano nuestro cristianismo, que es en vano que yo esté escuchando las enseñanzas en mi teléfono, en la televisión de la casa, en la computadora, que es en vano invertir mi tiempo al estar ahí pegado, que puedo hacer muchas cosas más de provecho, que yo puedo estar haciendo algo mientras escucho la enseñanza, que no pasa nada. Hermanos, no es así. Aparte un tiempo de calidad para el Señor. Tome su Biblia, siéntese con su familia y dígale, vamos a tomar ese tiempo de calidad para el Señor. Sepa que el Señor tiene grandes y preciosas promesas, las riquezas de su gloria, para nosotros sus santos que hemos sido apartados para Él. Dice el versículo siguiente, versículo 19, para que nosotros entendamos cuáles son las esperanzas que tenemos en Él, cuáles son las riquezas y fíjese, ponga mucha atención en esto, porque la palabra que utiliza Pablo aquí me llama mucho la atención y me sorprende, hermanos, y es súper interesante para mí ver lo que Pablo dice y la palabra que utiliza en el versículo 19 y cuál la supereminente, Pablo está tratando de utilizar la palabra más grande que puede utilizar para describir esto que va a decir. Dice Pablo, yo estoy orando para que ustedes puedan ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ponga mucha atención, hermano, vuélvalo a leer conmigo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Pablo está diciendo en este versículo, hermanos, estoy yo orando por ustedes para que entiendan cuál es el abundante, supereminente poder que el Señor está poniendo en tu vida, tú que crees en Él. Y dice este versículo, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder del Señor? El Señor tiene un atributo que es todopoderoso. Hermanos, dése cuenta de la magnitud, de la bendición que Pablo está describiendo aquí, que usted y yo tenemos en el Señor, que creemos en Él. ¿Y cuál es el contraste de lo que Asaf está pensando y lo que está Pablo describiendo de los hermanos de Éfeso, y por lo cual está orando por ellos, para que sus ojos sean alumbrados, para que tengan sabiduría, para que entiendan lo que el Señor quiere enseñarles, para que puedan ver el superabundante poder que el Señor está poniendo en su vida. Qué interesante, hermanos, la bendición que tenemos en el Señor y lo estamos desaprovechando. En ese tiempo el cristianismo de muchos está apagando, está siendo un cristianismo mediocre.
Hermanos, cambiemos nuestra mentalidad y busquemos al Señor, seamos fieles a Él. Lea su Biblia, pase tiempo de calidad con el Señor. Estamos orando por ustedes, para que el Señor trabaje en su vida, para que usted sea fiel al Señor. Honre a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. No olvide ofrendar al Señor. No olvide pasar tiempo de calidad con el Señor. Y fíjese algo mucho más precioso que encontramos en el versículo 20. Pablo está describiendo en el versículo 19 con una palabra increíble el supereminente poder de Dios que está depositando en nuestras vidas según el poder de la fuerza de Cristo en nosotros. Y fíjese el versículo 20 y la comparación y de dónde viene y con qué lo está comparando. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué precioso, hermanos. El poder que Dios está depositando en nosotros para que podamos nosotros entenderle y que podamos disfrutar de que somos sus santos apartados para Él y ser bendecidos, es la misma cantidad que el Señor puso en Jesucristo para resucitarle de los muertos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición el poder que Dios está depositando en mi vida cuando yo estoy buscándole! Porque dice este versículo, el versículo 19, para con nosotros los que creemos. Pero si usted está teniendo en su mente esas ideas y está dejando de creer en el Señor y está pensando que es en vano lo que usted está invirtiendo en Él, que es en vano el tiempo que usted está ocupando en escuchar estas transmisiones, que es en vano el estar leyendo la Biblia, el estar alabando al Señor, el tiempo que ha invertido desde antes y está teniendo estas ideas que ha sido en vano, y está a punto de deslizarse y de caer y de querer ser como los gentiles, tenga cuidado, porque el poder de Dios está dejando de reposar en su vida, tal como lo describe Pablo a los Efesios. Pero qué bendición que tenemos un Dios de amor, que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo estoy inclinando mi oído a escuchar tu oración. Dice la palabra del Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Qué bendición que tenemos a un Padre perdonador y misericordioso, Padre de toda gracia, grande en misericordia y en perdonar. Que dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si nosotros venimos en oración al Señor y le decimos, Señor, ayúdame, me estoy desviando, estuve a punto de resbalar, estuvieron mis pies a punto de caer, estuve teniendo envidia de aquellos que prosperan y no te buscan a ti. Hermano, dejemos de ver la vida de otros. Dejemos de ver lo que otros están haciendo y comencemos a ver nuestra vida. Comencemos a dejar de ver la prosperidad de ellos. Y como Asaf dijo en el Salmo 73, hasta que me di cuenta lo que tú estás haciendo en mí, Señor. La bendición que tú traes a mi vida. Hermanos, dejemos de ver lo que sucede allá afuera en el mundo. Decía un hermano, dejemos de ver si algunos se ponen cubrebocas o no. Yo me voy a poner el mío y me voy a cuidar a mí y voy a cuidar a mi familia. Hermanos, dejemos de ver lo que otros están haciendo en ese tiempo. Dejemos de ver lo que otros cristianos están haciendo. Dejemos de ver lo que otros que no tienen a Cristo están prosperando, y yo que busco al Señor y pongo todo mi esfuerzo, parece que el Señor no me voltea a ver a mí y les hace prosperar a ellos y a mí no. La Biblia dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos y es igual para todos. Pero comencemos a ver las bendiciones que el Señor tiene para mí. Comencemos a ver que el supereminente poder de Dios reposa en nosotros, sus santos que somos apartados para Él.
Comencemos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a sabiduría para entender tu palabra, para entender lo que tú quieres enseñarme, dice Pablo a los Efesios. Alumbra mis ojos para entender tu palabra, Señor. Dame sabiduría y ayúdame, como dice esta porción de la Escritura, a ver el supereminente poder que está actuando en mí y no en aquellos que parece que están prosperando. Dice Asaf, hasta que vi el fin de ellos. Hermanos, ¿qué está pasando con mi vida cristiana? ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? Si yo conozco a alguien que está batallando con su cristianismo, anímele, hermano. Anime a otros cristianos. Anime a otros, que si otros se van a ir, que no se vayan sin que nosotros como iglesia les tomemos de las manos y les jalemos y le digamos, no te apartes del Señor. Y les exhortemos con la palabra de Dios sanamente, con convicción. Animemos a otros, seamos de bendición para otros, ayudemos a otros a no deslizarse. Vosotros los que sois fuertes, restaurad a los débiles, dice la palabra del Señor. Sobrellevad la carga los unos de los otros, dice la palabra del Señor. Hermano, tengamos cuidado con lo que está sucediendo en ese tiempo con el cristianismo de muchos. Y vea el contraste que acabamos de ver en esta hora. Lo que está pasando por la mente de Asaf y que le está llevando a pensar que es en vano el buscar al Señor, a lo que Pablo le está diciendo a los Efesios y lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que no se te olvide que tu trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el tiempo que usted está invirtiendo en el Señor no es en vano. El Señor paga y paga bien. El Señor bendice cuando le buscamos. Búsquele con amor. Búsquele con convicción. Veíamos este domingo pasado lo que sucedió con estos 3 jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego. Y qué convicción, hermanos, tan fuerte de ellos que aún decidieron ser quemados antes que arrodillarse delante de otros dioses y quebrantar la ley del Señor. Ya no estamos en el tiempo de la ley, pero nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ahí en el versículo 15, dice, hermanos, estoy escuchando de vuestra fe. Estoy escuchando del trabajo de su amor. Estoy escuchando del amor que ustedes tienen para con los santos, con los cristianos, y se animan unos a otros. Hermanos, tengamos cuidado en ese tiempo con nuestro cristianismo y llévese eso a su corazón y a su familia, y que usted, que es cabeza de hogar y de familia, en ese tiempo se necesitan varones fieles que guíen a sus hijos ahora a buscar al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo abrir la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo llenarse de la palabra del Señor, viendo una transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios? Usted es responsable. A mí no me gustaría estar en sus zapatos el día que vayamos a juicio y usted que tenga que dar cuenta al Señor por sus hijos, porque usted va a dar cuenta por sus hijos. Es tiempo donde se necesitan varones fieles, hermanas fieles que eduquen a sus hijos, que juntos lleven el hogar, el matrimonio, las riendas de su hogar, buscando al Señor, donde reine el amor de Cristo. Estemos orando, hermanos, unos por otros. Tengamos cuidado con nuestras familias, con nuestra vida espiritual, y que el Señor obre en nuestra vida. Que esa sea nuestra oración. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y abre mis ojos, Señor, para entender cuál es el poder que actúa en mí. Ayúdame a buscarte, a hacerte fiel. Estamos orando mucho por la familia de nuestra iglesia, hermanos. No deje de ser fiel al Señor. No deje de ser fiel al Señor. No tiente al Señor.
porque el Señor también es juez justo y no dejará por inocente al culpable. Pero es más grande el amor del Señor, que si nosotros venimos a Él, Él es fiel. Busque al Señor, hermano, ore junto con su familia, sea el varón, sea la hermana que sus hijos, la madre que sus hijos necesitan. Jóvenes, tómense del Señor. Ahorita se necesita de jóvenes fieles que sean ejemplo a otros en ese tiempo que estamos viviendo, tiempos críticos en la ideología de los jóvenes. Se necesitan jóvenes con convicción, hermanos. Y estemos orando los unos por los otros. Oren por los hermanos que están padeciendo en su salud, oren por el pastor, oren por Chuy, que está enfermo también, oren por él, recuerden sus oraciones, hijo de nuestra hermana Nati, y hay algunos hermanos más que están padeciendo en su salud, recuérdenlos en oración. Hermanos, estemos orando los unos por los otros, animémonos unos a otros y sigamos confiando en el Señor, tomémonos de su mano, que el Señor es fiel, estemos creciendo firmes y constantes en la obra del Señor, y sepa que el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Estemos orando unos por otros, hermanos, estemos compartiendo las enseñanzas y en esta ocasión tuve que compartir yo la palabra del Señor por motivo de la salud del pastor. Estén orando por su salud y, hermanos, sigamos orando unos por otros, seamos fieles al Señor. Estamos agradecidos con el Señor porque algunos hermanos de la iglesia decidieron, si usted pasa por el templo va a ver que se ve bien bonito porque está pintado. No podemos estar en el templo, tenemos ahorita un templo bien bonito, lo están pintando. Algunos hermanos decidieron despojarse de lo suyo y apartar algo para el Señor y se pusieron de acuerdo para pintar el templo. Eso es hermoso, ver que el Señor está obrando en la vida de nuestros hermanos. No dejemos de ofrendar al Señor, no dejemos de dar al Señor, porque el Señor es fiel. Pruebe al Señor, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Y si así lo haces, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruebe al Señor, hermanos. No flaquee en su fe. No deje de servir al Señor. No deje de leer la palabra de Dios en casa. No deje de ver que sus hijos estén llenándose del Señor, porque se necesita en esos tiempos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos orando por ustedes y sigamos fieles en el Señor, hermanos.